Evangelio de septiembre 6, 2017, del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón, Pedro, estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario, y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo, para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hoy creo que las palabras más contundentes, más fuertes son estas: de muchos de ellos salían también demonios. Veo 5 puntos importantes, pero solamente voy a predicar sobre 3. Y quizá iremos yendo en un crescendo, en un ir creciendo en cuanto a la intensidad y la profundidad. Hay un encuentro del Señor en la casa de Simón llamado Pedro, de Kefas, nuestro primer papa, el primer obispo de Roma. La suegra del primer papa estaba enferma con fiebre. Y Jesús la toma de la mano y la hace precisamente sanarse. Aquí en el Evangelio de Lucas, simplemente Lucas dice: le mandó con energía la fiebre. Pero el primer punto que hoy quiero comentar es este, que muchas veces particularmente en nuestra iglesia latina de Roma, no queremos comentar casi, inclusive simplemente se dice la casa de Simón y se sigue comentando, así como tratando de minimizar que la primera piedra escogida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para hacer la primera sede apostólica, primero en dignidad, era un hombre casado. No era un hombre viudo, sino un hombre casado, con esposa y con hijas. Eso nos cuestiona profundamente la práctica de la Iglesia en cuanto a que los presbíteros y los obispos sean célibes. Es interesante reconocer en la Iglesia ortodoxa que ellos han mantenido esta tradición primitiva hasta la fecha. Ciertamente que aún ellos han entrado en un cierto distanciamiento con la iglesia original, porque entre ellos actualmente no se permite que el obispo sea casado, de forma tal que los pocos presbíteros que estudian, que se forman, son muy pocos los que se forman con nuestros hermanos ortodoxos, y me refiero teológicamente y no solo en la práctica. Aquellos que son monjes están destinados a ser obispos prácticamente de manera obligatoria y tienen muy pocas opciones. Pero oremos al menos, hermanos, para que nuestra iglesia, la iglesia romana, católica romana, recupere estas fuentes, que de otra manera sería tanto como querer corregirle la página al Señor. El segundo punto que es interesante es la experiencia de la suegra del primer papa. Jesús mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Porque la experiencia de sanación de cualquier persona, particularmente de la suegra de este Simón Pedro, el primer papa de la iglesia, es de gratitud a Dios. Nosotros estamos llamados a recibir esa experiencia de amor, pero también a responder de la única manera posible para una criatura ante su Señor, que es servirle. Y aquí podremos preguntarnos
precisamente todos nosotros consagrados por el bautismo, si realmente estamos sirviendo al Señor. Y el tercer punto es este: de muchos de ellos salían también demonios. El Hijo eterno de Dios, el Verbo encarnado, ha venido a estar en medio de nosotros para sanarnos. Dice el Antiguo Testamento: para Dios es doloroso la muerte de sus amigos. Dios no quiere que nosotros muramos, mucho menos quiere que seamos oprimidos por los demonios. Y aquí nuevamente les insisto en la necesidad de que oremos todos juntos, primero que nada por el presbiterio a nivel mundial, por todos los obispos, incluido el de Roma, y de las otras sedes apostólicas, por todos los presbíteros y todos los diáconos que conformamos el presbiterio mundial, para que demos verdadero testimonio y seamos fieles a aquello que nuestro Maestro nos enseña: a imponer las manos para sanar, pero también a expulsar demonios. Y no entrar en un diálogo, ni en un show, pidiendo como presbítero, como exorcista, en medio de la gente, que se manifiesten los demonios. Aprendamos con humildad que aquel que arroja los demonios es el Espíritu Santo. Y aprendamos de nuestro Maestro que dice: les ordenaba enérgicamente que se callaran. No le hace falta a Dios ni a nosotros ver estas cuestiones, nos hacen daño. Más bien oremos para que Dios nos siga acercando a sí mismo, y nosotros, consagrados por el bautismo y ordenados también aquellos que lo somos, podamos dar verdadero testimonio del amor de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.